Bien, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el tema. En realidad, uno de los penúltimos temas que tenemos es sobre arritmias cardíacas. Estoy con un problemita con la cámara, pero bueno, creo que me escuchan bien, ¿no? Así que vamos a proseguir, ¿ya? Bien, vamos a ver, después de ver el electro, que es la parte, podemos decir, técnica con la que podemos detectar las arritmias cardíacas, vamos a entrar a los protocolos de arritmia, que esto vamos a hacerle un solo tema por por el tiempo y por la necesidad que tienen ustedes de manejar estos temas, ¿ya? Entonces vamos a ver las arritmias cardíacas. Primero que nada vamos a ver siempre cómo la diagnosticamos. Decíamos que hay dos sistemas para diagnosticar arritmias cardíacas. Uno es el electrocardiograma, que es el estudio más primario y más frecuente y donde tiene una indicación útil y es práctico y fácil de acceder y barato, que es el electrocardiograma. Y luego teníamos otros estudios que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero básicamente el electrocardiograma es una de las cosas más donde tiene mayor utilidad el electro es en esto, ¿ya? En las arritmias cardíacas. Entonces, vamos a ver ahora qué otro estudio hacíamos aparte del electro, que vamos a comentar a la próxima clase, son métodos complementarios, pero básicamente acá tenemos dos tipos de estudios en realidad que se hace el médico clínico. Uno es el electrocardiograma, ya, de 12 derivaciones, el común, el que hacemos siempre, y otro es el Holter, que se llama el estudio Holter. Se llama Holter de 24 horas, que es lo mismo que hacer un electrocardiograma, es lo mismo, se llama también electrocardiograma de 24 horas, ¿ya? ¿En qué consiste? Este es un aparatito como un electro, se le ponen las 12 derivaciones y en eso se lo pone al paciente como una grabadorita. Ese paciente se va a su casa y está grabándole todo el tiempo, ¿ya? Es como un electro que tiene un software que ese software va guardando y va grabando todas las patologías, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Holter? El Holter es un electrocardiograma de 24 de 48 horas, depende de cómo se lo programas, al tamaño de un celular. Te lo vamos a ver en la próxima clase algunas imágenes. Esto acá es sencillo, no es complicado de hacer y se utiliza como un electrocardiograma. Cuando lo hacemos en el Holter, generalmente le decía, lo utilizamos en un equipo, se conecta de la misma manera, es un software que ya viene preparado, se le conecta a los electrodos, se le prende el pecho al paciente como un celular, se lo guarda por debajo de la camisa y el paciente se va a su casa, está todo el día, en la noche, en el día, va a su trabajo y va censando, va haciendo un electrocardiograma, como decimos nosotros, de 24 horas permanentemente. Luego sacamos la tarjeta, la metemos en la grabadora, son programas de computación que vienen con aplicaciones especiales. Esa aplicación nos la detecta y la misma máquina nos va diciendo. Cada segundo nos va mostrando el electro y nos va diciendo. De a las 8 horas, 10 minutos y 15 segundos de la mañana presentó taquicardia. O a las 8 horas, 20 minutos y 15 segundos presentó bradicardia. O presentó extracítolo. O sea, todo eso nosotros lo revisamos como médicos, pero en general la máquina lo hace todo. ¿Ya? Entonces el electrocardiograma es lo que hacemos normalmente, que es lo que habitualmente lo utilizamos y es lo más práctico. Y a veces tenemos que usar el Holter. Y cuando usamos el equipo, el Holter, como le decía, que es un electrocardiograma de 24 horas, es lo mismo, se le pone al paciente, se lo manda a su casa y va censando, va haciendo un electro a las 24 horas. Pero el Holter, ¿cuándo lo pedimos? Entonces ustedes me dirán, ¿por qué no hacemos un Holter o un electro? Justamente el electro lo hacemos si el paciente está con arritmia, le hacemos el electro, la diagnosticamos, la identificamos la arritmia, ahí se acaba, no necesitamos más cosas. A veces algunos pacientes que ustedes van a ver, o algunos de ustedes por ahí, algún familiar les ha pasado, que presentan arritmia en la noche, le viene taquicardia, palpitaciones, van al hospital, van al consultorio y ya les pasó, ya no tienen problema. Entonces uno dice, pucha, ¿qué habrá pasado? Le haces el electro, sale normal. Entonces por eso es que a esos pacientes le hacemos el Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas, o sea, todo el día con el aparatito. Es como una grabadorita, yo se lo voy a mostrar, nosotros hacemos acá en Trinidad eso. Es sencillo. Y nos muestra lo mismo que el electro, solamente que el electro ustedes saben que dura 10 segundos, 20 segundos, depende del equipo que estemos utilizando. En cambio, con el Holter están las 24 horas. Entonces es mucho podemos decir, más seguro, más exacto. Pero igual, no le quita el electrocardiograma. Si yo en el electro veo la arritmia, ¿para qué le voy a pedir un Holter? ¿Ya? Es diferente que ustedes me digan, yo en la noche, doctor, cuando estoy trabajando, cuando estoy comiendo, me viene la arritmia. Entonces al paciente se le coloca el Holter. Y el paciente come, trabaja, hace todo lo que hace normalmente y eso va censando. Al otro día lo revisamos en una tarjetita que tiene, metemos el software ese como un pendrive, lo metemos y nos dice qué pasó durante las 24 horas o 48 horas con ese paciente. Nos muestra el electro de esas 48 horas, de cada segundo. ¿Ya?
Entonces, ¿cuándo hacemos el Holter? Cuando en el primer electrocardiograma nosotros no encontramos una arritmia o no la identificamos. Entonces le ponemos el Holter, eso dura 24 horas. Y ahí lo vamos a encontrar probablemente. Probablemente el paciente se les presenta cuando está trabajando, ahí va a estar trabajando y con el electro haciéndose. Va a estar corriendo y cuando esté corriendo con el electro haciendo. Por eso el Holter se hace en la casa, no se hace en el hospital. Se lo pone al paciente y al consultorio y se va a su casa y hace su vida normal. Al otro día vuelve, se lo retira y lo analizamos, eso lo ponemos en el programa, ¿ya? Entonces son los dos estudios que más frecuentemente utilizamos, ¿ya? El electrocardiograma y el Holter de 24 horas. Para diagnóstico de arritmia. También el Holter sirve para ver algún tipo de trastorno del ST, para otras cosas, pero más que todo lo hacemos para arritmia, ¿ya? Entonces, el sistema de conducción, como lo habíamos visto en las anteriores clases, el corazón, fíjense, hablábamos que el corazón tiene válvula, tiene músculo, tiene arterias, tiene venas, tiene irrigación, inervación. Lo que nos interesa en este caso es la inervación, ¿no? Que es lo que hablábamos en el electro. Fíjense, acá tenemos un corazón que lo que a nosotros nos importa ver para ver un electro es el sistema de conducción, ¿ya? Y el sistema de conducción, básicamente, y ustedes han visto acá, es, como decimos nosotros, los cables que tiene la conexión eléctrica que tiene el corazón, ¿ya? Por donde se conducen los estímulos cardíacos, la actividad eléctrica del corazón. Que eso no es por las arterias, no es por las venas, no es por las válvulas. Fíjense, este corazón, como si uno está pelado, es como una casa y estamos mirando la conexión eléctrica. Y aquí vemos lo que habíamos visto en la primera clase, el nódulo sinusal. Aquí nace el estímulo. Luego tenemos el nódulo aurículo-ventricular. ¿Por qué se llama sinusal? Porque está en la aurícula derecha, fíjense. Es donde nace el estímulo del marcapaso normal del corazón. Luego tenemos el nódulo aurículo-ventricular que está entre las aurículas, que son estas, y los ventrículos, ¿no? Y luego tenemos el sistema de conducción. Son cables, esto, fíjense, viene de acá, las que comunica con un sistema neuronal, son pequeñas agrupaciones de células nerviosas, y donde el estímulo viaja rápidamente. Primero el nódulo sinusal, va a la aurícula izquierda, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y después va al nódulo aurículo ventricular que está aquí en medio, y del nódulo aurículo ventricular baja por el tabique interventricular, por la rama derecha, por la rama izquierda, ya, esta es una rama derecha de las de His, la rama izquierda de las de His, y termina en una red que se llama la red de Purkinje, ¿ya? Entonces el sistema de conducción básicamente esta imagen, grábenla bien, es bastante sencillo, ¿ya? Tenemos el estímulo nace en el nódulo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha. De ahí parte el estímulo, la despolarización, si quiere, la contracción, manda la orden para que se contraiga la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, al nódulo sinusal. El nódulo sinusal, por medio de la rama derecha y rama izquierda de las de His, se va a los ventrículos y produce la contracción de los ventrículos. Primero las aurículas se contraen, después se contraen los ventrículos, ¿ya? Entonces, básicamente ese es el sistema de conducción normal, que es lo que existe siempre, ¿no? Donde siempre vamos a ver el sistema de conducción, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vemos en el electro. Toda esta parte vamos a ver, por ejemplo, el nódulo sinusal, aquí decíamos la contracción. Recuerden que habíamos visto la onda P. Aquí empieza la onda P en el electro. Después tiene que viajar del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, es el PR. Este tiempo que tarda de aquí a acá es el PR. Y decíamos que debe medir 0,20 segundos siempre, ¿no? 0,12 a 0,20. Y luego aquí empieza el QRS, ya empieza la contracción de los ventrículos. Aquí empieza el QRS. Aquí tenemos el QRS, la rama derecha, la rama izquierda, y acá termina la red de Purkinje. Todo el sistema eléctrico del corazón. Por eso vuelvo a insistir, cuando hablamos de corazón siempre hablamos de lesiones del músculo, son las miocardiopatías, lesiones de las válvulas, la valvulopatía, lesiones de las coronarias, el síndrome coronario agudo, lesiones del sistema de conducción son las arritmias. Cuando se altera este sistema de conducción, todos estos cables que están dentro del organismo, que presentan las arritmias cardíacas, ¿ya? Vamos a ver que a veces se estimula más rápido, a veces se enlentece más lento, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de arritmias. Una que son las taquiarritmias, así las vamos a dividir siempre, y otras son las bradiarritmias, ¿ya? Las taquiarritmias son ya le decía, para ver arritmia, para decir arritmia, nosotros siempre, le vuelvo a repetir, la llevamos en la primera clase esto, pero cuando nosotros ocultamos un corazón en el examen físico ponemos ruido normofonético, y siempre, o hipofonético o hiperfonético, y siempre describimos como regular o no regular. Porque para decir arritmia tenemos que tener un electrocardiograma, un Holter, un estudio para identificar, ¿ya? Siempre, no podemos decir el paciente está arrítmico, ya, cuando va a ocultación. Nosotros decimos que todos los ruidos están irregulares nada más, porque eso es lo que podemos comentar con eso. Y ya la arritmia la vamos a diagnosticar con el electro, ¿ya?
Entonces las bradiarritmias se dividen en dos tipos de arritmias primero, ¿ya? Se dividen en bradiarritmias, que son frecuencias cardíacas, cualquier tipo de arritmia, la frecuencia cardíaca de menos de 60 por minuto, ¿ya? Y luego tenemos las taquiarritmias, que son todas las frecuencias cardíacas que tengan más de 100 por minuto, ¿ya? Entonces lo normal hablábamos en términos semánticos, vamos a ver que eso es variable, pero básicamente nosotros decimos bradiarritmia menos de 60, taquiarritmia más de 100, ¿ya? Dice un término para que ustedes sepan manejarse y semánticamente se escucha mejor cuando uno no es cardiólogo y a veces no reconoce bien qué tipo de arritmia es. Entonces ustedes dicen, es una bradiarritmia porque tiene una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. O es una taquiarritmia porque tiene una frecuencia cardíaca más de 100 por minuto. En vez de decir bradicardia y taquicardia, porque a veces es un poco complicado decir una taquicardia, hay alta respuesta ventricular, una fibrilación. Digan más fácil para ustedes, bradiarritmia, taquiarritmia. Bradiarritmia menos de 60 latidos, taquiarritmia más de 100 por minuto. ¿Ya? Bien. La idea de la charla, el objetivo de esta charla es que nosotros sepamos manejar qué hacer, porque esto es una patología bastante frecuente y verdaderamente vamos a ver frecuentemente en nuestra vida cotidiana el tipo de arritmia, al menos cuando ustedes empiecen en sus primeros pininos en la medicina, cuando empiecen a hacer emergencia, ¿ya? Entonces las bradiarritmias se dividen, fíjense, la taquicardia hay varias maneras, o las bradiarritmias o taquiarritmias hay varias maneras de definirla, ¿ya? Primero, por la frecuencia cardíaca, todas las arritmias se dividen en bradiarritmia menos de 60, taquiarritmia más de 100 por minuto, ¿ya? Una. La otra, por el origen, por donde se originan las arritmias cardíacas, también se puede diagnosticar. Se dice, esta arritmia es supraventricular, ¿ya? Si nosotros vemos la imagen de acá, supraventricular quiere decir que está arriba de los ventrículos. Fíjense la línea que pasa ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿ya? Esta línea que pasa supraventricular es toda arritmia que se origina arriba, en las aurículas, o arriba de acá, ¿ya? Supraventricular, arriba de los ventrículos, ¿ya? Por el origen se pueden diagnosticar las arritmias en supraventriculares y ventriculares cuando se originan acá, en los ventrículos, ¿ya? Entonces, tenemos taquiarritmia más de 100 por minuto por la frecuencia cardíaca y bradiarritmia menos de 60 por minuto. También la podemos clasificar por el origen, por decirlo, de dónde son, ¿ya? De qué parte. Si son de las aurículas, se llaman arritmias supraventriculares, porque están arriba de los ventrículos supraventriculares, arriba, acá en todo esto, o ventriculares, las que están acá en los ventrículos, ¿ya? Fíjense, o sea, ¿de dónde se originan? ¿Supraventriculares o ventriculares? ¿Ya? Y son las presentaciones más frecuentes, lo que más vamos a utilizar. Y también algunos clasifican por la presentación clínica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se clasifica? Con descompensación, que se llama, o sea, que son graves, podemos decir, con descompensación hemodinámica, con un paciente que esté, cualquier arritmia, ya sea bradiarritmia o taquiarritmia, pero con un paciente en mal estado general, medio dormido, medio estuporoso, sudando frío, con disnea, eso es una taquiarritmia o bradiarritmia, es una arritmia con descompensación, porque está grave el paciente, está mal. Y la taquiarritmia o bradiarritmia, no importa que esté lento o rápido el pulso, pero sin descompensación hemodinámica, que el paciente que tiene arritmia siente palpitaciones o siente que le late muy rápido, pero está compensado. Eso también es importante ver, ¿ya? Aquí tenemos ya tres tipos de causa, ¿ya? O tres tipos de clasificación de las arritmias cardíacas, ¿ya? Por la frecuencia cardíaca la diagnosticamos la arritmia, decíamos, en taquiarritmia, cuando son rápidas, más de 100 por minuto, y bradiarritmia, menos de 60 por minuto, por la frecuencia. Luego, por el origen, decíamos por el origen, la dividimos en supraventriculares cuando se originan en las aurículas y ventriculares cuando se originan en los ventrículos, ¿ya? Y luego por la clínica, por la presentación clínica, que quería decir si el paciente estaba descompensado, ¿qué quiere decir? Si estaba con dolor de pecho, si estaba sudando frío, si estaba con disnea, si estaba estuporoso, si estaba en mal estado general. Eso se llama arritmia con descompensación hemodinámica. Quiere decir que el paciente está grave y hay que actuar rápido. A eso se refiere con descompensación. Y arritmia sin descompensación es el paciente que está en buen estado con arritmia, pero está viva, así que siempre nos da una pauta para evaluar rápidamente o hacer alguna actitud en cuanto al tratamiento más rápido o más lento. Si está con descompensación hemodinámica, vamos a tener que cardiovertirlo, hacer una cardioversión eléctrica o actuar rápido. Si no está descompensado, podemos darle tabletas o drogas endovenosas de a poco, ¿ya? Para eso nos sirve la clasificación clínica con descompensación y sin descompensación.
Entonces, básicamente las bradiarritmias, la decíamos, vamos a hablar de las bradiarritmias por la ubicación, ¿ya? Que son frecuencias cardíacas menos de 60. Se llaman arritmias hipoactivas o bradicardias, es lo mismo. Bradiarritmia o bradicardia es sinónimo, ¿ya? Se dividen en dos grupos, disfunciones sinusales y bloqueo auriculoventriculares, ¿ya? Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir? Que el problema puede estar en estos dos lugares. A eso se refiere. Disfunción sinusal quiere decir que el problema está en el nódulo sinusal o disfunción auriculoventricular. Entre las aurículas y los ventrículos es el nódulo auriculoventricular. En cualquiera de los dos puede haber la lesión, ¿ya? Disfunción sinusal y bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Entonces, fíjense, normalmente el nodo sinusal es el marcapaso normal del corazón, ¿ya? Debe de marcar el ritmo del corazón, que debe ser entre 60, 70, 80, 90, hasta 100 por minuto. ¿Ya? Eso es lo normal, lo habitual. ¿Ya? Pero estas disfunciones sinusales, estas bradicardias, cuando el pulso se baja, la frecuencia cardíaca se baja, generalmente las causas tienen que ver, pueden ser agudas o crónicas, o reversibles o irreversibles. Generalmente por algunos medicamentos que producen disminución de la frecuencia cardíaca. Quienes habitualmente lo que más utilizamos son los antiarrítmicos. Todos los que damos medicamentos para bajar la arritmia, para mejorar la arritmia, bajan la frecuencia cardíaca. La amiodarona, el verapamil, el propanolol, el carvedilol, los betabloqueantes, todo eso bajan, ¿ya? Entonces, una de las causas son los medicamentos, ¿ya? Y también hay unas enfermedades que se llaman las enfermedades del nódulo sinusal. Son enfermedades más raras, son degenerativas en pacientes mayores, que también pueden darnos causa. Y entonces siempre pensamos nosotros en qué puede pasar. O es por medicamentos que se le hago las pulsaciones, le preguntamos al paciente, ¿toma qué medicamentos toma? Entonces nos dice, yo tomaba atenolol, y se le baja la frecuencia. Entonces lo suspendemos y se soluciona. O tomo amiodarona, también le suspendemos y se soluciona. O tomo digoxina, cualquier medicamento que baje la frecuencia cardíaca, ¿ya? O al revés, el paciente dice, yo no tomo ningún remedio, pero ya tiene más de 60 años, entonces nosotros sospecharemos, no es por medicamento, puede ser una enfermedad del nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es esto, ¿ya? Bueno, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver en un electrocardiograma, lo que vamos a ver siempre, las arritmias, lo que hablamos de la frecuencia cardíaca, según que sumamos la frecuencia cardíaca, contamos 15 cuadraditos. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí contamos 15 cuadraditos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta aquí, fíjense. De aquí, aquí hay 15. ¿Y cuántos latidos hay? Dos solamente. Dos. Y lo multiplicamos por 20. 2 por 20, ¿cuánto es? 40 por minuto. Eso es una bradiarritmia. El electro es fácil reconocerla, ¿ya? ¿Por qué? Porque al sacar la frecuencia cardíaca nos damos cuenta, ¿ya? Yo sumo 15 cuadraditos, como voy a apuntar la primera, 15, hasta aquí nos da. ¿Y cuántos con complejo QRS es? Depende de cuántos complejos hay, entonces ahí vemos, o ahí sumamos y vemos cuánto es frecuencia cardíaca. Decíamos que la cantidad de complejos que encontremos ahí la multiplicamos por 20. Entonces aquí de aquí hay 15, fíjense. 1, 2, 3, 4, 15 cuadrados grandes hasta aquí. ¿Y cuántos complejos hay? 1, 2 nada más. Estos 2 por 20 serían 40. Tiene 40 latidos por minuto. Este paciente es una bradiarritmia, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Yo no quiero que ustedes me digan una bradicardia de primer grado, una bradicardia sinusal, una bradicardia auriculoventricular, es un bloqueo a ver, no. Pero que ustedes con ver un monitor, con ver un electro, se dan cuenta. Incluso ahora, miren, más fácil, ustedes ponen el oxímetro, ponen el monitor y los monitores le dicen frecuencia, ahí le aparece la frecuencia cardíaca. Si ustedes tienen un paciente con menos de 60, piensen que es una bradiarritmia eso, ¿ya? Entonces, el diagnóstico no es complicado. O con el oxímetro le ponen y le mide la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, siempre fíjense, esto es un poco en lo que respecta más, este es un tema que lo damos mucho para los residentes, ¿ya? En los bloqueos auriculoventriculares hay varios tipos de bradiarritmia, pero aquí lo que nos interesa, como decimos nosotros, que a ustedes les tiene que interesar y nosotros, bueno, tenemos que formar paramédicos o personas que andan en las ambulancias, que lo que ven es esto, no es que saben leer un electro, pero ellos ven la frecuencia cardíaca, saben ver la frecuencia cardíaca y suficiente. ¿Para qué? Porque eso necesitan actuar rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos varios tipos de bloqueos auriculoventriculares. Decimos bloqueo fácilmente, miren cómo van a identificar ustedes. ¿Por qué? Porque aquí la frecuencia es una, una. Pero de pronto de aquí a acá, fíjense cómo se separa esto, ¿no? Ya no es la misma distancia de aquí a aquí. Cada RR se llama esto. De esta R a esta R hay una 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos grandes. Pero de esta R a esta otra está muy diferente. Aquí sumamos 1, 2, 3, 4, 5. Este es un bloqueo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la conducción aquí viene la onda P, fíjense, esta es la onda P, la onda R, la onda T, y empieza otra vez P, R, T, otra vez. Y de pronto aquí
aparece la P, la R, la T, y de pronto aparece una P y ya no aparece un complejo. Hay un bloqueo aquí, se bloqueó. Este intervalo PR, muchachos, esto que viene aquí entre la P y la R, es lo que habíamos visto acá, es lo que vemos acá. De aquí a acá, esta es la PR en el electrocardiograma. Entonces, cuando esto se prolonga, en vez de 4 cuadraditos, mide 5, quiere decir que aquí hay un bloqueo. Y el corazón no viene por aquí en la línea, tiene que dar la vuelta por acá, por atrás, para vencer ese bloqueo. Está de moda los bloqueos, ¿no? En vez de venir aquí, que tarda 3 cuadraditos, tiene que dar la vuelta. Aquí son 8, 6, 7 cuadraditos hasta llegar aquí. Tiene que dar la vuelta. A eso se llama el bloqueo, ¿ya? Pero yo no es mi intención que ustedes aprendan un bloqueo, ¿eh? Sí que podemos ver algunos electros, y en las prácticas lo pueden ver ustedes, esta clase la voy a pasar para que la miren. Pero básicamente los bloqueos, fíjense cómo se diagnostican. Primero, siempre tienen frecuencias cardíacas bajas, ¿ya? Y segundo lugar, fíjense, ustedes ven un electro común, aquí vamos a ver un electro, fíjense, vemos aquí, fíjense, claramente. Vemos primero la frecuencia cardíaca, vamos a medir, por ejemplo, acá, ¿cuánto mide? Aquí agarramos 15 cuadraditos, aquí la última, vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, hasta aquí, ¿ya? Desde aquí hasta aquí hay 15 cuadraditos. ¿Y cuántos complejos hay? Dos nada más. 2 por 20, 40 por minuto. ¿Ya? Contábamos 15 cuadraditos, ¿se acuerdan? Para la frecuencia cardíaca, 15 cuadrados. Y de acuerdo a cuántos QRS hay en eso, multiplicábamos por 20 y esa era la frecuencia. Entonces yo aquí veo, si aquí son 15 cuadraditos, ¿cuántos complejos veo? Uno o dos, nada más que dos. 2 por 20, 40 por minuto. Primero ya tiene una bradicardia. Y ahora vamos a ver si es un bloqueo o no es bloqueo. Si quieren ser más, yo como que me digan una bradiarritmia me basta. Pero aquí van a ver, por ejemplo, fíjense, esto es anormal, este es un electro, esto es una onda P, está bien, viene el PR hasta aquí, la R, el complejo QRS y la onda T. Y aquí empieza el bloqueo, fíjense, ¿por qué? Porque esta diferencia aquí entre la P y el QRS decíamos que no debe ser más de 5 cuadraditos chiquititos. Y aquí fíjense cuántos hay. Aquí hay 5, aquí hay 10, 12 cuadraditos chicos. Y un PR prolongado se llama bloqueo auriculoventricular. Fíjense aquí, es muy larga la distancia de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, pero a lo que nos interesa a nosotros es una bradiarritmia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta radicardia cuando el paciente tiene menos de 60 por minuto? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Lo que hablábamos es habitualmente los mareos, el cansancio fácil, el paciente está mareado, cansado, con astenia, con fatiga. El paciente tiene fatiga, falta de aire. Ya le decía la diferencia entre disnea y fatiga. La disnea es una sensación de origen respiratorio, es una falta de aire, es la dificultad respiratoria, ¿ya? Es la sensación de que no puede respirar, meter el aire hondo. En cambio, la fatiga es más un patrón de tipo de circulación muscular. El paciente se cansa y se fatiga. ¿Qué quiere decir? Que el músculo no tiene buena circulación, no es tanto de la falta de aire, sino está fatigado, cansado. ¿Y el síncope qué? El síncope es la disminución abrupta, ¿ya? O si quieren ustedes escribir el síncope es la pérdida de conciencia, ¿ya? Porque el paciente hay una disminución abrupta de la sangre a nivel del cerebro y el paciente se desmaya, pero de origen cardíaco, ¿ya? Entonces, síncope es cuando el paciente sufre un desmayo por una bradicardia, por ejemplo, en vez de latir a 60 por minuto, 80 por minuto, el corazón late a 10 por minuto. ¿Y qué pasa? Si late tan lento, no llega sangre al cerebro, ¿ya? Y al no llegar sangre al cerebro, ¿qué pasa? Ya le decía, ¿cuál es lo que mantiene despierto a un paciente, la paciente lúcido uno? Es la glucosa y el oxígeno. Entonces, si el paciente no le llega sangre arriba, tampoco le da glucosa ni sangre, ¿qué va a pasar? Se va a marear. ¿Qué es lo que nos pasa totalmente a la mayoría de nosotros cuando nos levantamos de golpe? ¿Qué es lo que pasa? Nos mareamos un poco. ¿Por qué? Porque la presión no está llegando hacia el cerebro, la sangre. ¿Ya? Fíjense que es común cuando estamos echados, nos levantamos de golpe. Por eso cuando levantamos de golpe puede suceder. Si nos levantamos lentamente, no. ¿Por qué? Porque lo normal es eso. Cuando nosotros nos paramos es una cuestión de gravedad, muchachos. Ustedes lo ven viendo, es mecánico, es hidráulico esto, ¿ya? Si nosotros estamos echados, la presión es la misma en los pies que en la cabeza. Pero al levantarnos, fíjense que el corazón está en el pecho, está abajo. Tiene que bombear, tiene que llegar la sangre al cerebro. Y al levantarnos ya el corazón tiene que subir la presión para que llegue arriba. Y a veces son milisegundos que tardan en adaptarse a eso y nos produce un mareo. Cuando es un mareo solamente y se quiere desmayar, no se llama presíncope eso. Y si el paciente pierde la conciencia, se llama síncope. Entonces, el síncope, ¿qué es? Una pérdida de conciencia de origen cardíaco.
Es cuando el paciente tiene una arritmia y se desmaya. Ese es un síncope, es una pérdida de conciencia. El paciente se desmaya, pero es de origen cardíaco, no es por epilepsia, ni es porque se golpeó, ni porque se le bajó el azúcar. Si se le bajó el azúcar es hipoglucemia. El síncope es cuando es de origen cardíaco, ¿ya? ¿Y cuando se presenta eso? Cuando el paciente tiene muy lentas sus pulsaciones, o sea, una bradiarritmia, o cuando está muy rápido. ¿Por qué me dirán ustedes cuando está rápido? Porque late tan rápido que no llega, late en vacío, no llega a llenar el corazón. Entonces, al final y al cabo, no llega la sangre tampoco a la cabeza, al cerebro. Al no llegar sangre al cerebro, no llega oxígeno, ni llega glucosa por las arterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desmayar el paciente. Ese es un síncope, ¿ya? Entonces, síncope es la pérdida de conciencia de origen cardíaco. ¿Y a qué se debe? A que no llega sangre al cerebro, por algún motivo. En este caso, por una arritmia, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros, muchachos, cuando tenemos una bradicardia, nosotros le ponemos, por ejemplo, eh, por así decirle, le hacemos al paciente, viene el paciente mareado, fatigado, queriendo desmayarse, sudando frío. Le hacemos inmediatamente, le hacemos un electro, le ponemos el monitor y nos damos cuenta, sus pulsaciones están lentas, están 30 por minuto, 20 por minuto. Entonces, ya sabemos, muchachos, nosotros que lo que él tiene es una bradiarritmia, que la causa de su problema de falta de aire, de disnea, de mareo, los síntomas estos que estamos describiendo acá. Mareo, el cansancio, la astenia, la fatiga y el desmayo, incluso que es el síncope, es por su frecuencia cardíaca baja. ¿Y cómo nos dimos cuenta de su frecuencia? Porque la ocultamos. Y contamos cuántas por minuto tiene uno. ¡Pum! ¡Tum! Así no hace más. A los 10, 15 segundos otra vez, ¡tum! Tiene que hacer, ya le decía, tiene que hacer 60 por minuto, 70, 80, 90, 100. Y si no le ponemos un oxímetro, si no se le pone un monitor, un electro, y se ve, ahí en la ambulancia tenemos eso. Entonces vemos que el paciente tiene menos de 60 por minuto, no vamos a identificar, no quiero que ustedes vean y me digan es un bloqueo AV completo, es un bloqueo sinusal, es una pausa sinusal, es una FA de baja respuesta, no. Ustedes van a ver la frecuencia cardíaca que está baja suficiente para mí, ¿ya? Tiene frecuencia, es una bradicardia, entonces vamos a tener que usar algunas pautas en cuanto al tratamiento. ¿Cuáles son estos? La atropina, ¿ya? La atropina es una ampolla que ustedes lo conocen, viene en frasco, ampolla. Estamos en emergencia, siempre igual que la adrenalina. La atropina viene en ampolla de 3 miligramos, ¿ya? Y lo que hace justamente es un vagolítico. Ya les habíamos llevado en la primera clase de fisiología esto, que hay dos sistemas que regulan el corazón, la frecuencia cardíaca. Uno es el sistema simpático, ¿ya? Y otro es el sistema parasimpático. El nervio simpático era el que nos producía la estimulación del nervio simpático, nos producía una frecuencia cardíaca aumentada, era la adrenalina, la típica adrenalina. Ya cuando estamos con adrenalina, ¿qué es lo que pasa? Nos asustamos y tenemos taquicardia, se nos late rápido el corazón, como con la persa, decimos. Y a su vez, cuando domina el parasimpático, que es el nervio vago o decimopar, no hay la frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a usar en el cuerpo, todos tenemos una regulación que es mixta. Por un lado el simpático y por otro lado el parasimpático. El simpático, ¿qué hace al estimularse? Aumenta la frecuencia. El parasimpático, ¿qué hace? Baja la frecuencia. Entonces debe haber un equilibrio, ¿ya? Entonces si nosotros decimos que el parasimpático es el que baja la frecuencia, ese es el que tenemos que destruir cuando el paciente está con pulso bajo. Y por eso usamos la atropina. Que la atropina es una droga parasimpático-lítica o vagolítica, que quiere decir que destruye lisis y destrucción del efecto del nervio vago. Si el nervio vago es el que nos baja la frecuencia, al ponerle atropina vamos a inactivar ese nervio vago. Entonces vamos a tener una frecuencia, va a aumentar su frecuencia cardíaca este paciente, ¿ya? Entonces es una buena droga, es una de las drogas que más utilizamos en la emergencia. Cuando el paciente llega con frecuencia cardíaca baja, le ponemos una ampolla de atropina endovenoso directamente, ya en vena, y vemos la respuesta es inmediata. Inmediata quiere decir a los 10, 15 segundos ya está mejorando el paciente. Tenía 20 por minuto, le ponemos atropina y sube a 80, 90, 100 por minuto. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos con la frecuencia cardíaca está baja, la atropina, ¿ya? Y fíjense cómo utilizamos habitualmente. Ahí las ampollas de atropina vienen de 1 miligramo, hay de 3 miligramos. Generalmente usamos 1 miligramo de entrada, ¿ya? De entrada, o sea, una ampolla. Y después podemos poner 2 o 3 ampollas a pasar ya en goteo, en un suerito, a pasar lento, a que pasen 24 horas. Generalmente se dice que no hay que usar más de 3 miligramos, más de 3 ampollas para que no se olviden de atropina, ¿ya? Siempre traten de usar máximo 3 ampollas. Le ponemos una endovenosa directa y vemos la respuesta. Respondió bien, le ponemos las otras 2 en goteito ya que pasen suero. Fíjense, empiece a actuar a los 1 o 2 minutos de vida.
El problema es que su acción se va rápido, entonces empieza a bajarse y por eso tenemos que tenerle un goteo en el suero, cosa que si no tenemos que estar bajando la frecuencia, vamos abriendo el goteito, la abrimos más para que siga, para que no se baje su frecuencia cardíaca. Ya por eso estos pacientes tienen que estar monitorizados. Las arritmias, ya sean lentas o rápidas, tienen que estar bajo monitor y generalmente en terapia intensiva, ya porque te usamos drogas endovenosas, porque se puede bajar mucho. Al revés, le ponemos una atropina y a veces se puede disparar mucho, ¿ya? Entonces la atropina es la primera droga que usamos cuando hay bradiarritmia, cuando el pulso está lento, cuando la frecuencia cardíaca está baja, ¿ya? Entonces usted cuando le preguntan en la emergencia, doctor, ¿y qué usamos? ¿Está con la frecuencia cardíaca? Atropina. Una endovenosa y después se puede poner, acuérdense, hasta 3 ampollas, no más de 3, ¿ya? Fíjense, utilizamos siempre la braditropina cuando en urgencia te vale 2 bolivianos, 3 bolivianos vale más una ampolla, ¿ya? Hasta que colocamos un marcapaso, que el marcapaso, que es lo que hacemos es controlar nosotros la frecuencia cardíaca, ¿ya? O hasta que el paciente elimine la droga, o hasta que el paciente esté mejor, no siempre le vamos a poner un marcapaso, pero usamos la atropina siempre, ¿ya? Colocamos siempre 1 miligramo, fíjense, endovenoso, que es una ampolla, y después la otra la ponemos ya en líquido, en solución, en dextrosa, en un fisiológico, ya que gotee de a poco, ¿ya? Si el paciente no responde bien a la atropina, que puede suceder que ustedes le pongan, por ejemplo, una ampolla endovenosa y estaba con 30 por minuto y no subió nada, quiere decir que el paciente no es sensible a ese medicamento. Entonces vamos a tener que usar por ahí un marcapaso, usar otro tipo de droga, ¿ya? Entonces, fíjense, hasta aquí no tenemos nada que nosotros que preocuparnos en cuanto a la atropina. No tienen que saber el electrocardiograma. Ustedes ven que la frecuencia cardíaca está baja, ¿qué vamos a usar? Atropina. Cuando usamos, cuando tiene menos de 40 por minuto, ya utilizamos atropina, menos de 50 ya utilizamos, ¿ya? ¿Y por qué hace la atropina? Decíamos, es una droga que inactiva o destruye el efecto del nervio parasimpático. ¿Y cuál es el efecto del nervio parasimpático? Bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, si ese nervio es el que baja la frecuencia cardíaca, pues tenemos que destruir el efecto. Y con eso lo hacemos con la atropina. Y la otra manera, ya le decía, una es destruir el efecto del parasimpático y la otra es estimular el efecto del simpático. Si decíamos que el simpático es la adrenalina, el que libera adrenalina, noradrenalina, nos produce taquicardia, entonces podemos también producir más adrenalina, noradrenalina. ¿Para qué? Para que nos dé taquicardia. ¿Ya? ¿Cuáles son estos que frecuentemente te van a ver? Uno es el isoproterenol, que en realidad acá en Bolivia es difícil de conseguir, no tenemos, pero en otros lugares es la droga de primera elección. Son derivados de la dobutamina y de la adrenalina, fíjense que actúan más sobre la frecuencia cardíaca y no con la contractilidad como esta. El isoprostol es una droga beta 2 adrenérgica, se llama simpático mimético, ¿ya? Eso yo creo que lo llevaron en farmacología ustedes. Simpático mimético es decir que iguala, pero es el mismo efecto, que eso ya se refiere a mimético, ya del simpático, se llama simpático mimético, hace lo mismo, es una droga que actúa de la misma manera que el simpático, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Y simpático lítico es la droga que destruye el efecto del simpático, como en este caso otra droga como la atropina, ¿ya? Entonces se llama simpático lítico y simpático mimético. Pero básicamente otra droga, entonces usamos primero atropina, primera. ¿Cómo es la dosis? Una ampolla endovenosa y no pasar de 3 ampollas. Bien. ¿Qué otra droga si no tenemos podemos usar? El isoproterenol, ¿ya? ¿Es una buena droga? Es una droga excelente. Lastimosamente en nuestro medio no tenemos el alcance, ¿ya? Pueden producir temblor. Fíjense, estos simpáticos miméticos son el típico que ustedes muchos conocen, son derivados de la adrenalina o beta 2 adrenérgicos se llaman. Es los salbutamol que usan los asmáticos, los aerosoles, eso que usan. O alguna vez alguno de ustedes ha tomado algún jarabe de aminofilina, de isoproterenol, de salbutamol. Fíjense cómo el paciente lo hace dar taquicardia, porque ese efecto estimula el simpático, ¿ya? En los asmáticos, cuando se disparan los aerosoles, fíjense ustedes cómo le aumenta, le dice, me fatiga, me da taquicardia, porque esa es su acción, estimula el nervio simpático, la liberación de adrenalina. Entonces los simpáticos producen eso, ¿ya? Ese es el típico ejemplo. Le ponen eso si ustedes no tienen atropina, no tienen isoproterenol, le pueden dar salbutamol en jarabe o salbutamol en tableta, que es lo que usamos para el asma, o le damos adrenalina, fíjense. La adrenalina también es buena, ¿ya? Podemos usarse por vía endovenosa, por vía subcutánea, pero produce, le decía, como su efecto es producir, aumentar la frecuencia cardíaca, produce taquicardia. Entonces, en estos pacientes, eso es lo que nosotros buscamos, que aumente su frecuencia, que mejore su frecuencia, ¿ya? Entonces, tenemos 3 drogas hasta aquí que podremos usar bien. La atropina, ¿cuánto usamos atropina? 1 a 3 ampollas por día, no más.
No tenemos atropina, isoproterenol, que es la mejor droga, que no tenemos en nuestro medio. ¿Ya? Atropina ahí en toda la farmacia, ¿vale? Ya le decía un boliviano. Y si no encontramos eso, adrenalina podemos usar. La adrenalina igual vale un boliviano, 2 bolivianos en todos los lugares. ¿Ya? Se usan generalmente no más de 3, 4 ampollas así endovenosas. Se usa una ampolla endovenosa, si el paciente responde, le ponemos en goteo igual que en los otros. Podemos poner 3, 4, 5 ampollas, depende cómo esté el paciente. Y vamos mirándolo en el monitor. ¿Cómo está su frecuencia? Si le ponemos, supónganse ustedes, a 21 microgotas y el paciente está con una frecuencia cardíaca de 30, muy baja, le aumentamos, en vez de 21 microgotas, aumentamos el goteo a cuánto, a 35 microgotas. Y vamos viendo cómo está su frecuencia. Mejora y lo dejamos así. Si no mejora, aumentamos más la adrenalina. ¿Ya? Entonces, las 3 drogas que tenemos es atropina, primero, que es barata y en todas las emergencias. Isoproterenol, que también lo usamos. Esto es en las frecuencias cardíacas bajas en la hora de arritmia. Y tercero, la adrenalina. ¿Ya? Estas son las drogas que más utilizamos. Fíjense, esto se lo estoy pasando yo a ustedes, esto lo va a tener tu compañero. Estos son los protocolos de la Sociedad Española de Cardiología, que hasta ahora siguen usando, como cuando llega un paciente, ¿no? El ABC, que siempre lo llevamos en la RCP, ¿se acuerdan que habíamos vía aérea abrir, confirmar la vía aérea permeable y la circulación? El paciente no está en paro, está en paro, si está en paro, RCP. Y si no está en paro, solamente le damos bradicardia absoluta, menos de 60 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Este paciente usamos atropina, 0,5 miligramos en bolo, fíjense, máximo 2 o 3 ampollas, no pasar de 2 o 3 ampollas. Si el paciente responde bien, nos quedamos así. Mejoró, el paciente lo controlamos. Si el paciente no mejora con la atropina, usamos un marcapaso transitorio, que eso lo tenemos. Ahí se le pone un parche transcutáneo que se le pone. Se puede usar transcutáneo por la piel o se le puede poner por una vena. ¿Ya? Las dos cosas son buenas. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Le ponemos el parche encima del corazón, en el precordio, y con la máquina, el mismo como un electro, tiene ahí donde dice frecuencia cardíaca. ¿Usted a qué frecuencia quiere? Quiero 60, le pongo 60. Y el corazón empieza a latir a 60. Quiero 80, 80. Esos son marcapasos transcutáneos que se llaman por parche, como un monitor. Y hay otros que se pueden poner en vena, que es lo que utilizamos nosotros, que son más baratos para nosotros. Nos ponemos por vía endovenosa, por la vía subclavia, y llegamos hasta el corazón, y ahí es como un cable, y acá de afuera lo estamos aumentando. Nosotros queremos más frecuencia, aumentamos, más frecuencia. Y es un marcapaso que ya bien nos dice 60 por minuto, 70 por minuto, 80 por la que ustedes quieran la frecuencia. A veces se llama el marcapaso. Quiere decir que cuando ustedes van marcando la frecuencia cardíaca, ustedes ponen la frecuencia cardíaca que ustedes quieren. El paciente tiene 20 por minuto y le subo a 50, 60 por minuto. Quiero más, le subo 80, 90, lo que yo quiera. Para eso se usa el marcapaso. Y ya el paciente no lo regula, el que regula es ustedes con la máquina que tienen. ¿Ya? Y el marcapaso puede ser transcutáneo o percutáneo, que es encima de la piel como un parche que se pone, que muchos equipos tienen. Y puede ser endocavitario, es endovenoso. Ya se le puede poner un marcapaso. Y dentro de los endovenosos puede ser transitorio, definitivo, uno que dura 14 días y el otro que dura de por vida. ¿Ya? Entonces los marcapasos para eso nos sirven. Si el paciente le pusimos atropina, isoproterenol o adrenalina y no respondió, vamos a marcapaso. ¿Ya? Si el paciente no mejora con el marcapaso, muchas veces el paciente cuesta que mejora, que en general sí o sí tiene que mejorar. Podemos apoyarnos con dopamina o con noradrenalina. ¿Ya? Pero en general, atropina, adrenalina y marcapaso. Son los 3 pasos que usamos, que es lo que tenemos en nuestro medio. Fíjense que están los protocolos, cómo usamos, ¿ya? Los bloqueos, que son protocolos internacionales que lo usan y que lo podemos usar acá, ¿ya? Luego tenemos, muchachos, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, las bradiarritmias, cuando son menos de 60 por minuto, esa es la manera de tratar. Y luego tenemos las taquiarritmias, ¿ya? La taquiarritmia quiere decir cuando las frecuencias cardíacas son más de 100 por minuto. Igual aquí yo no quiero que ustedes me digan es un aleteo auricular, es una fibrilación auricular, es una taquicardia por reentrada, es un Wolff Parkinson, guay, no me interesa, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 por minuto. Le ponemos el monitor, le ponemos el electro, la ocultamos, está tum, 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 rapidísimo. Es una taquiarritmia. Bien. Entonces ahí nosotros que tenemos que ver si tiene una taquiarritmia, vemos si el paciente está compensado, está atacado o no está. Lo que hablábamos, está con descompensación hemodinámica, está mareándose, queriéndose desmayar, o está en buen estado. Eso nos va a ayudar mucho para definir qué vamos a hacer. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, tiene, fíjense, normalmente tiene ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, mareo, disnea. Vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. Si el paciente no está descompensado, ¿cómo es el tratamiento? Ustedes me preguntarán, una vez se pregunta, y yo les pregunto muy frecuentemente en el hospital a los médicos internos.
¿Cómo se tratan las taquiarritmias? Depende mucho de qué va a depender, de cómo esté el paciente. Si el paciente está compensado, o sea, quiere decir que está con un poquito de palpitaciones, pero está lúcido, está vigil, está reactivo, está caminando, no está con falta de aire. O si el paciente está descompensado, quiere estar mareado, sudando frío, queriendo morirse, queriendo desmayarse. Son diferentes pacientes. Entonces, si un paciente, no estamos hablando de la frecuencia aquí, fíjense muchachos, eso es importante que lo entiendan. Puede tener 120, puede tener 200, puede tener 180, puede tener 240 por minuto, no importa. Lo que importa aquí es cómo está clínicamente ese paciente. ¿Ya? Entonces, si el paciente clínicamente está mal, quiere decir que está fatigado, dolorido del pecho, sudando frío y está con 180, 190 por minuto, igual lo vamos a tratar que como tuviera 120 por minuto. ¿Por qué? Porque el paciente está descompensado, está con síntomas, está grave, como decimos nosotros. ¿Ya? Entonces, es importante la taquicardia, cómo se están, de acuerdo a cómo esté. Si el paciente tiene una taquicardia con descompensación, así se llama. ¿Qué quiere decir descompensación? Dolor de pecho, falta de aire, sudando frío, mareo, queriendo desmayarse. Ese paciente que cuando tiene taquicardia, ya estamos en el otro lado. ¿Se acuerdan? Antes era bradicardia, menos de 60, ahora tenemos taquicardia. Y si tiene síntomas, porque le pueden dar síntomas o no, puede no tener síntomas. Muchos de ustedes, ahorita yo estoy seguro, si lo tomamos en el pulso, tienen más de 100 por minuto y no tienen nada, no sienten nada. ¿Ya? Entonces, lo que importa aquí en estos casos son los síntomas. Si el paciente tiene síntomas de descompensación hemodinámica, quiere decir mareo, borrachera, dolor de pecho, todos estos síntomas que vemos acá, mareo, disnea, angor, síncope o insuficiencia cardíaca, que decir está disneico el paciente, a este paciente que tiene taquicardia hay que cardiovertirlo, se llama eso, hay que hacerle cardioversión eléctrica, hay que chocarlo, desfibrilarlo, como ustedes conocen con el aparato ese. ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir, si no, este paciente no da tiempo a que le pongamos endovenosa, que pongamos remedio, nada. El paciente está muy hipotenso, está mareado, está disneico, está con dolor de pecho, se va a infartar, está con un síncope, va a ser una embolia, entonces el paciente hay que cardiovertirlo. Entonces, aquí partimos del primer principio que esto le va a servir para todo muchacho en la vida. Taquiarritmia o taquicardia con descompensación hemodinámica, quiere decir con gravedad, con mareo, con disnea, con angor, síncope, hipotensión. Ese paciente va a cardioversión eléctrica, se cardiovierte. Se llama cardioversión o desfibrilación, que ustedes conocen como desfibrilación, el choque que se le pone las paletas en el pecho. Esto se llama cardioversión porque lo que hacemos es mandarle, como le decía, le damos una frecuencia cardíaca, nosotros regulamos, no es desfibrilación. Desfibrilación es para desfibrilar en el paro. El mismo equipo. Acá usamos que se llama cardioversión, porque el paciente en vez de tener una arritmia, la volvemos a la arritmia, al ritmo normal, con un choque eléctrico. Generalmente son choques pequeños, usamos entre 50 joules hasta 100, 150 nomás. Y eso lo cura al paciente. Le ponen el choque a usted, que le chocan al paciente y al segundo, no es a los 10 segundos, al segundo vuelve a 60, 70 por minuto. ¿Ya? Pero no lo hacemos a todo, eso ya le decía, lo hacemos solamente cuando el paciente está descompensado, cuando está con dolor de pecho, con fatiga, con falta de aire y con taquicardia. ¿Ya? En cambio, si el paciente tiene taquicardia, pero no tiene fatiga, no tiene falta de aire, no tiene dolor de pecho, no está mareado, ese paciente le ponemos medicamentos, ahorita vamos a dar medicamentos endovenosos. ¿Ya? Pero básicamente acá lo que no quiero que se pierda es en eso. En la bradicardia, volvemos a repetir, frecuencia cardíaca baja menos de 60 por minuto. Depende si el paciente está descompensado o compensado. Si está descompensado con los mismos síntomas de acá, mareo, dolor de pecho, fatiga, mareo, borrachera, incluso falla cardíaca, ese paciente va, le decíamos que ponemos primero atropina. No responde con la atropina, adrenalina. No responde con la adrenalina, marca paso. Sencillo, no hay donde se pierda. Al revés, vamos cuando el paciente está con taquicardia, cuando está más de 100 por minuto. Depende que de qué va a depender aquí la acción, ya le decía, de si el paciente está con estos síntomas, si está descompensado, con descompensación hemodinámica, mareo, disnea, angor 5. En este paciente, ¿qué hacemos? Lo chocamos, o sea, nosotros cardiovertimos. Eso se llama cardioversión eléctrica, es el nombre médico, que es una desfibrilación dirigida. Entonces, nosotros, así como hacemos en el paro, le ponemos las paletas y lo chocamos, le ponemos un poquito de anestésico para que no le duela, o un analgésico fuerte y lo chocamos, ¡pac! ¿Por qué? Porque esa es la única manera que el corazón vuelva a empezar de nuevo. Es como un ritmo de nuevo, empieza, le chocamos y empieza a latir otra vez el corazón a 60 por minuto, que es lo que queremos, ¿ya? Pero si el paciente está rápido a 150, 160, 180, 200 por minuto, pero no tiene ningún síntoma y muchas veces tiene, pasa eso. Ustedes mismos, fíjense, cuando estamos haciendo ejercicio, jugamos, hacemos deporte, corremos, cuando salimos a correr,
Si ustedes se toman el pulso, están en 130, 140 por minuto. Y ustedes están con taquicardia, pero eso no lo va a descompensar ni se van a chocar por eso. Descansan y les pasa, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca va a depender de cómo estén ustedes. Ahora, si ustedes están con falta de aire, quieren desmayar, si están mal y se toma la frecuencia cardíaca que está alta, hay que chocarlo. No importa cuánto esté. Si está más de 100, hay que chocarlo. ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir, porque tiene síntomas, está descompensado. Ahora, si el paciente solamente ya le decía, siente palpitaciones, aunque esté en 200 por minuto, podemos usar medicamentos, no chocarlo, no hacerle cardioversión. Y fíjense, entonces vemos los ritmos superiores a 100 por minuto pueden darnos estas cosas, entonces vamos midiendo. Aquí hay un algoritmo que se lo voy a dejar, pero no me interesa a mí que lo manejen bien esto porque no es obligación de ustedes manejar. Se mide el QRS, cuánto el QRS tiene, si es estrecho, si es ancho, que también no puede ser, pero básicamente para decir, es una supraventricular, es una fibrilación auricular, es una taquicardia ventricular, es una supraventricular, no importa. A mí lo que me interesa es si el paciente está descompensado o compensado y que tenga taquicardia. Eso es lo que ustedes tienen que ver y eso es sencillo. Entonces, ustedes vemos nosotros que este paciente tiene taquicardia, como en este caso. Aquí vamos a leer, miren, vamos a sumar aquí lo que hablábamos, 15 cuadraditos. Contamos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta aquí. Hasta aquí 15. Entonces, ¿cuántos complejos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 100 por minuto. No es mucho, fíjense. 100 por minuto recién está con una taquicardia recién empezando. Esta es una taquicardia de un tipo auricular, no importa. Pero vamos a ver ahorita una frecuencia cardíaca diferente aquí. Miren, si ustedes queremos contar 15 cuadraditos aquí, por ejemplo, está medio feo este es un teléfono real. Pero aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta aquí es 15. ¿Cuántos complejos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, por 20, ¿cuántos serían? 120 por minuto. Esta es una taquicardia. Entonces, si yo tengo un electro con taquicardia, que le tomo la frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, veo cómo está usted. No, doctor, un poquito de palpitación, listo, me espera, podemos hacerle remedio, medicamentos por boca o medicamentos endovenosos. Pero si el paciente está con 120 por minuto y el paciente está con falta de aire, sudando frío, queriendo desmayarse, el paciente está mal, doctor, me voy a morir, ese hay que chocarlo. Aun si sea 120 por minuto, tengo que cardiovertirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se va a morir, no me da tiempo a medicamento, ¿ya? Fíjense, estos son fenómenos de taquicardia. Fíjense, aquí sumamos, qué sé yo, por así decirle, ¿cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta aquí. ¿Cuántos complejos contamos? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos. En estos 15 cuadraditos hay 9. 9 por 20, 9 por 2, 18, está en 180 por minuto. Este paciente está más rápido. Pero aún así puede haber pacientes que estén con 180 y estén bien, que no estén tan fatigados. Entonces, paciente, vamos a usar medicamentos. Ahora, si este mismo paciente, ustedes me dicen, está queriendo desmayarse con dolor de pecho, fatigado, con falta de aire, hay que chocarlo, hay que cardiovertirlo. Pero este mismo paciente, pero está bien, doctor, está ya fuera en el consultorio, le hacemos tratamiento médico. Fíjense, aquí tenemos variantes, tipo de taquicardia. Entonces, aquí es lo que vamos a usar, medicamentos, muchachos. ¿Qué es lo que podemos usar? ¿Ya? Usamos habitualmente, yo le digo unas cosas que nosotros usamos mucho, son drogas antiarrítmicas, ¿ya? Aquí tenemos todos los medicamentos que nos bajan la frecuencia cardíaca y cómo las utilizamos, ¿ya? La droga más utilizada, para que ustedes la tengan en cuenta, lo que más utilizamos nosotros normalmente en drogas endovenosas, es la adenosina, que esta es una droga que usamos en emergencia, viene de 6 miligramos, se usa una ampolla endovenosa directa, rapidito, se la mete en venas y el efecto es inmediato, al segundo baja la frecuencia cardíaca con algún tipo de taquicardia. Y la droga, para que ustedes no le pelen acá, como decimos nosotros, a los paramédicos, a los estudiantes, yo le digo, bueno, yo tengo una taquicardia y no sepan qué usar, o sea, no saben qué tipo, si es una FA, pero está rápido, ustedes están viendo que su frecuencia está alta. Ahora no saben si es una FA, es un LT, una taquicardia ventricular, una taquicardia con QRS angota, hay muchas, pero igual son taquicardias. Lo que ustedes no le van a pelar nunca, muchachos, que es lo que utilizamos nosotros, y nosotros le enseñamos a los paramédicos, así a los enfermeros, la miodarona. La miadrona se usa por vía endovenosa, es brutal. ¿A quiénes le baja la frecuencia cardíaca? A todas las arritmias que ustedes vean con frecuencia cardíaca alta, la miadrona le va a bajar. ¿Ya? La miadrona viene en ampolla, ¿ya? Viene en ampolla de 150 miligramos y viene en tabletas de 200 miligramos. Siempre usamos ampollas para la crisis. Para que ustedes no se pierdan. Amiodarona, en taquicardia usamos amiodarona. ¿Cuánto usamos? Habitualmente se usa
La dosis depende mucho. Utilizamos para que se den, a ver, para que se ponga una idea, usamos 7, más o menos 7 equivalente, 7 miligramos por kilo peso. Más o menos un paciente, un paciente de 70 kilos. Ya como usamos la midabrona, que eso van a verlo en emergencia. Paciente normal 70 kilos, usamos 3 ampollas. O sea, usamos de 150. Si nosotros sacamos un paciente de 70 kilos, decimos que es 7 miligramos la dosis, 7 miligramos por kilo peso. 7 por 7 sería 49, serían casi 450 miligramos. ¿Y cuánto es 450 miligramos? Son 3 ampollas, ¿no? Las ampollas son de 150. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? La midabrona, cuando quieran poner, cuando estén en emergencia, en un lugar donde ustedes no son cardiólogos y no saben qué hacer, la midabrona se pone 3 ampollas para que no se pierdan. 3 ampollas se pone en 100 o 150 de suero fisiológico de troza y se le pasa en 20 minutos a media hora. 3 ampollitas de entrada, ¿ya? Le ponen 3 ampollas en 150 fisiológico, en 150 de troza, de ring, el suero que ustedes tengan. En 150 le ponen 3 ampollas y le pasan en 20 minutos a media hora. Media hora, póngale para no pelar. Y ese el efecto es inmediato, va bajando rápido, baja la frecuencia. Terminan las 3 ampollas, ya, le estoy dando en ampollas, que es lo mismo que en dosis, ahorita se le voy a dar en dosis, las 3 ampollas, y de una vez pasaron las 3 ampollas en media hora, ya después le ponen un suerito para que dure 24 horas. Ahí le ponen 7 ampollas, ¿ya? Primero hacemos 3 ampollas en 100 de dextrosa, de fisiológico, en cualquier suero, en media hora pasamos. Y después le pasamos 7 ampollas. ¿Cómo pasan esas 7 ampollas? Ya más lentas. Esa tarda en actuar en 24 horas. ¿Ya? O sea, usamos 10 ampollas en un paciente, ¿ya? 3 ampollas de entrada, no en vena, no se ponen endoveno, se ponen un suerito en 100, 150 de suero y se le pasa en media hora esas 3 ampollitas. Y después ya las otras 7 ampollas, que tenemos que pasarle 10 el primer día, las otras 7 ampollas le ponemos en goteo ya. En goteo a 7 gotas por minuto, a 14, o sea, que dure todo el día las otras 7 ampollas, ¿ya? Y con eso no hay arritmia, que no hay donde se pierdan, muchachos, ¿ya? Entonces, básicamente repetimos otra vez. Le voy a pasar igual los protocolos, fíjense en los protocolos de taquiarritmia. Al final y al cabo, hay varios medicamentos que usamos. Nosotros usamos mucho la adenosina, pero yo le decía, para que ustedes no le pelen, que ustedes no son cardiólogos y quieren saber qué usamos nosotros, directamente tenemos las dos posibilidades. Tenemos un paciente que tiene frecuencia cardíaca baja, usamos atropina, 1 a 3 ampollas no más, 1 ampolla endovenosa y 2 en goteo, o adrenalina. Si el paciente no mejora, la frecuencia sigue siendo baja, marcapaso. Y si el paciente mejora, se lo mete y ya se lo pasa a sala para que lo vea el cardiólogo y ya vea qué va a hacer. Primero, esa frecuencia cardíaca baja, atropina, adrenalina y marcapaso. Lo último. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca alta, o sea, taquicardia, aquí tenemos, yo le diría adenosina, verapamil, hay varias drogas. ¿Qué le diría? Usen amiodarona, no se pierdan. La amiodarona endovenosa, ¿cómo se usa? 3 ampollas en pasar en 20 minutos, en media hora, y después 7 ampollas en gotear en 24 horas. Con las primeras 3 ampollas le va a bajar la frecuencia. Sea la arritmia que sea rápida, le va a bajar. Ya ustedes en media hora, 1 hora ya lo ubican al cardiólogo, que le vea si va a querer seguir usando. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si el paciente con taquicardia está descompensado, está mal, no nos va a dar tiempo esa media hora a ponerle amiodarona. Entonces el paciente que está con sudoración fría, disnea, falta de aire, hay que chocarlo, hay que hacer una cardioversión eléctrica. ¿Ya? Lo chocamos. Con 100 joules o 150 joules le damos un choque y vuelve a lo normal. ¿Ya? Bien, muchachos. No más, no le vamos a dar más vuelta con esto. No quiero que hablen más de arritmia, ya sea frecuencia cardíaca baja, atropina, adrenalina y marcapaso, lo último. Frecuencia cardíaca alta va a depender de si está descompensado o compensado. Si está descompensado, cardioversión eléctrica con el desfibrilador. Si no está descompensado, el paciente está bien o no tiene desfibrilador, usamos droga. ¿Cuál droga? Amiodarona. ¿Cuánto usamos amiodarona? 7 miligramos kilo en dosis de carga. ¿Cuántos de esos son? 3 ampollas para un paciente de 70 kilos. 3 ampollas pasamos en media hora. Esa es carga, se llama dosis de carga, rápido, en media hora. Y después usamos 7 ampollas ya a gotear en un suero de 1000 o de 500, como ustedes quieran, pero ya que pasa en 24 horas. ¿A qué goteo pasa en 24 horas? Ya ustedes saben eso. Si es un suero de 500, a 7 gotas por minuto pasa en 24 horas. Si es un suero de 1000, a 14 gotas por minuto pasa en 24. Ahí le ponemos las 7 ampollas de amiodarona. ¿Ya? No hay más donde se pierda, muchachos. ¿Ya? Bien, muchachos, antes que me olvide, escúchenme, chicos, la práctica me preguntaba el presidente del curso. Normalmente lo que hacía yo con los grupos anteriores que tuvimos problemas también del año pasado, véanlo ustedes, háblenlo, si no le damos un trabajo para hacerlo. Normalmente lo que nosotros
le sacamos un promedio de la teoría, ¿ya? O sea, dividimos su nota a las 4 exámenes que han dado, dividimos entre 4 y esa es la nota de práctica, ¿ya? Y el formulario no los tabula ya la estadística, ¿ya? Véanlo, háblenlo ustedes, los que no quieran o los que no estén de acuerdo, avísenle a su compañera, presidente del curso, para que yo le demos un trabajo para que lo hagan, ¿ya? Una opción que es la más frecuente, la que utilizamos en casi todos los grupos, es tabularle de las 4 notas, sacarle un promedio. Por ejemplo, sacaron 50, 50, 50, 50, son 200 en los 4 exámenes. Lo divide entre 4, da de 50, 50 es su nota de práctica. Esos 50 ya lo tabula el sistema. Le pone cuánto equivale la práctica y es sobre esa nota. Si a alguno por ahí no le conviene, no quieren, le podemos dar un trabajo práctico. Avísenle a su compañero, ya, para que le demos, y yo le doy un trabajo con un tipo monografía, pero lo normalmente usamos y lo usamos los otros años fue la tabulación. Avísenle a Helmut y me avisan, ¿ya? Bueno, muchachos, pórtense bien. Nos vemos en la próxima clase, la última clase, ¿ya? Chao, hasta luego. Listo, doctor. Vamos a hablar ahora con el presidente y entramos de acuerdo. Doctor, una pregunta. Dime, sí, sí, sí. ¿A todos ya les subió la nota del cuarto parcial? Sí, 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 a todos. Había uno que no estaban en lista, 2 compañeros, creo que ustedes que no habían en lista, que no salieron en la lista. Doctor, ellos avisaron y entré a mi sistema, ahí en el sistema, ¿no ves? De mi Ya. Y no me sale la nota del cuarto parcial. No sé si se podría A ver, fijar. mándamelo por WhatsApp, mándame tu nombre completo y yo te lo voy a hacer verificar, ¿ya? Mándenme lo que tenga algún problema al WhatsApp, me mandan nomás, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, Sí. Doctor, Sí. yo igualmente, yo no puedo entrar estoy bloqueado en el sistema para verificar lo que es mi nota. Quería ver si podía mandarle mensaje a su privado, claro, para que me informe mi nota de cuarto parcial. No hay problema, mándemelo, yo se lo mando, ¿ya? Ya pues. Ya, listo, muchas gracias, doctor. Chao.